un elemento diferencial de X que sea lo más delgado posible, digamos algo así como el espesor de un cabello. ¿Cuánto sería su sección? Un diferencial. ¿Pero cuánto corresponde para la función? Un f de x. Entonces, ellos plantean, si yo tomo este elemento y lo amplío, lo que yo veo relativamente de su proyección se va a formar como un pequeño rectángulo cuyo espesor, ¿cuánto va a ser? El diferencial de x. Pero su altura, ¿cuánto será? Será la función, pero esta sección que me representa un diferencial de área. Pero si yo tomo este diferencial de área, ¿cómo lo podría calcular? Como la altura multiplicada por su base. Pero a mí me interesa conocer el elemento diferencial o todo el área de la región. Entonces, para ello, ellos dicen, si yo tengo el diferencial del área o la derivada del área, yo voy a calcular la antiderivada de la derivada del área, que sería la antiderivada del f de x de x. Y la antiderivada de la derivada de un argumento, ¿qué me va a quedar? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando yo tenía el antilogaritmo del logaritmo de un argumento? Me queda el argumento. ¿Qué pasa cuando yo tengo la función inversa de la función de una variable? En mate para ingeniería, cuando vieron composición de funciones, ¿esto qué me da? Cuando yo tengo el f y del f inversa de x que me quedaba, x. Entonces se va a generar el concepto de la antiderivada como el proceso inverso de la derivada, de tal manera que voy a considerar que la antiderivada de la derivada que me queda, la variable. Pero lo que voy a tener es la antiderivada, pero la antiderivada va a ser el proceso inverso de la derivada. Muy bien, pero en la antiderivada, si yo tomo esta región, ¿de dónde a dónde estoy cambiando? De 0 a 3. Entonces, esta antiderivada se va a convertir como la integral definida, evaluada desde qué número? Desde 0 al 3, pero tiene una función. En este caso, ¿qué es? X cuadrado por D. ¿Qué pasaba cuando yo tenía X a la cuarta? Cuando yo tenía X a la cuarta y la derivaba, ¿qué hacía con el exponente? Lo bajaba a multiplicar y la variable disminuye en 1. Entonces, si hablo de la antiderivada, voy a hablar del proceso inverso. ¿Cuál es la operación inversa al bajar a multiplicar? A dividir. Dividir. Y de lo que yo bajaba el exponente al disminuir, ¿ahora qué debo hacer? Sumar. Debo sumar. Entonces, con ello, usted dice, ¿cuál sería la antiderivada de x cuadrado? X medios. Si le aumento 1, X al lo cubo. divido entre ese nuevo exponente. Ah. ¿Está bien? Pero yo lo voy a evaluar desde dónde? Desde 0 hasta 3. Luego, cuando veamos el teorema fundamental del cálculo en la clase mañana, vamos a ver que cuando yo evalúe esta expresión, si esto es la antiderivada, primero usted lo va a evaluar en el límite superior. ¿Qué me va a dar? 3 al cubo sobre 3 menos, ¿ahí cuánto vale el límite inferior? 0 al cubo. De tal manera que esto me quedaría 3 al cubo, 27 entre 3, 9 menos y 0. Entonces, ¿qué me quedó? 9 unidades cuadradas. Entonces, un poco para corroborar ese cálculo, vamos a abrir la classbar. ¿Sí? A ver, saquen su classbar, por favor. ¿Dónde está? ¿Grabado? ¿Este mismo? Qué volado. ¿Te gusta? Estoy grabando. ¿Hacia pueblo? ¿Prendió? Si fue a lo sumo, pues acá en cada lugar.
A YouTube lo voy a subir, de ahí lo paso al grupo. Ya, cuando yo pongo la ClassPad, observen, usted va al principal, pongo el teclado, y el teclado voy al modo 2D. Yo sé, pueden bajar un poco el ecran, por favor. Un ratito puedes cerrar ahí. Puedes cerrar ahí. Van al modo 2D, ¿sí? Y abajo aparece un icono que dice el cálculo, que nos llevaba a ver la parte de los límites. Pero ya no vamos a usar el icono directo de los límites, sino hay un nuevo icono que está en la base inferior, encima del OPC, y eso se lee el operador integral. Los cuadritos que aparecen abajo y arriba son para yo colocar, por ejemplo, el límite inferior, o sea, la integral de 0 hasta ¿dónde? Hasta 3. Es para integral definida. Y en la función, aquí voy a colocar, ¿cuál es mi función? Era x elevado, ¿qué? X elevado al cuadrado diferencial de x. Y cuando lo ejecuto, ¿sí? ¿Qué me quedó? Es el mismo cálculo que yo he obtenido. Entonces, quiere decir que cuando Newton y Leibniz plantean esto, se puede calcular el área bajo la curva de cualquier función. Y ahí es donde nace el cálculo integral. Entonces, un poco acá lo que hemos tratado es de ver cómo nace. Profesor indica que esto también podría calcularse como una integral definida, sí, porque el área, usted dice, ¿quién es mi función aquí? El área debe ser la función f de x, que va a ir desde ¿dónde? Desde 1 a 7. Muy bien, esto será la integral de 1 a 7, pero ¿quién es la función aquí? 4 de x. Pero de lo que vamos a hablar de la antiderivada, cuando la antiderivada me da una constante. Cuando yo tenía la constante por la variable. Entonces esto que me va a quedar 4x, pero evaluada de ¿dónde? Entonces esto debe ser que 4 por 7, primero, menos 4 por 1, esto me queda, entonces el área ¿cuánto vale? Pero ahora ya visto como una integral definida. En este caso, ¿y el área, profe, cómo sería aquí? El área también va a ser la integral, ¿desde dónde? De 0 a 4 de la función f de x de x. Pero en este caso, ¿quién es la función? Es la función identidad, que sería, ¿cuál es la integral de x? Sería x al cuadrado sobre 2 evaluado. Entonces el área debe quedarme, ¿qué? 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, que esto me quedaría aquí 8 unidades cuadradas. Pero acá en este caso, el área, que es la integral, ¿desde dónde? Sería desde menos 3 a 3 de la función f de x de x. Pero en este caso, ¿quién es la función? La función es ahora raíz de 9 menos x cuadrado de x. ¿Y cómo calculo esa integral? ¿Es directa como en los dos casos anteriores? No. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Por el momento no tengo las herramientas para poderlo. Entonces, ¿cómo lo calcularé? Necesito, ¿qué dice usted? Métodos o técnicas de integración. Y por lo tanto, esto lleva al nacimiento de ¿qué? Del cálculo diferencial integral. Que eso es lo que nos vamos a dedicar a estudiar
desde ahora hasta que acabe el curso. ¿Está claro cómo nace la necesidad de conocer el cálculo integral? ¿Cómo se integra? Ya lo veremos en su debido momento. A ver, tomen nota, por favor. ¿Sí?